Increíble rescate, el sorprendente salvamento de una vaca atacada por una pitón gigante revelado. Miguel, agricultor de la sierra, había dedicado su vida al campo, al cuidado de sus cultivos y, sobre todo, a Luz, su querida vaca. Sin embargo, lo que debía ser una tranquila tarde de verano se tornó en su peor pesadilla. Mientras recogía forraje, un rugido gutural rasgó el aire, procedente del espeso bosque que rodeaba su propiedad. Su corazón se detuvo. ¿Qué podía ser? Sin pensarlo, dejó caer la hoz y corrió hacia el sonido. En el fondo de su ser, un impulso de protectores ancestrales le gritaba que debía actuar. Al llegar al pequeño claro, la vista lo paralizó. Una pitón gigante, desmesurada, se retorcía en torno a Luz, que bramaba en un miedo desesperado. El pánico se apoderó de Miguel, recordó las historias de su abuelo sobre serpientes devoradoras, sobre la fragilidad de lo que amamos. Dudar de su valentía era un lujo que no podía permitirse. Pero, ¿qué hacer? La imagen de su abuela tejiendo con hilo y esperanza, mientras luchaban por mantener viva la granja, le abrumaba. Miguel sabía que enfrentarse a esa criatura significaba arriesgar su vida, no solo su futuro, sino también el legado de sus abuelos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La voz de sus vecinos resonó en su mente mientras los rumores de su locura empezaban a circular, arriesgar la vida por un animal. Miguel sintió como la mirada crítica de los demás pesaba sobre sus hombros, sumando una carga a sus dudas. ¿Valía la pena enfrentar a la serpiente? De repente, un recuerdo surgió, la anciana sabia del pueblo, aquella mujer cuyas historias sobre su linaje siempre le habían intrigado. Su mente se aglomeró de pensamientos, ¿y si Luz no era solo una vaca? La tensión se intensificó, y su respiración se volvió irregular mientras luchaba por encontrar una razón que justificara su valor. La inminente tormenta se reflejaba en el cielo, pero también en su interior, una tempestad de emociones. Recordó sus primeros pasos en los campos, el aroma de la tierra mojada y el murmullo del viento entre los árboles. ¿Acaso se estaba convirtiendo en un forastero en su propia historia? Con cada latido, la angustia se convertía en rayo, y la pregunta surgía de lo más profundo de su ser: ¿podrá Miguel demostrar que la vida de Luz tiene el valor que siempre le dio su familia? Y así, enfrentado al monstruo que se interponía entre él y su hogar, Miguel sintió que el tiempo se detuvo, el destino de su legado estaba en juego. La tormenta arremetía, el viento aullaba, y entre el caos, su corazón, desbordado por la angustia, aguardaba la decisión que podría definir su vida para siempre. Miguel sintió que cada segundo se alargaba, el pulso de su corazón resonando como un tambor en su pecho. No había espacio para el miedo, la existencia de Luz pendía de un hilo, atrapada entre el deseo de sobrevivir y la feroz determinación de la serpiente. A pesar de la angustia, un torrente de adrenalina se apoderó de él. El instinto de proteger a lo que amaba se avivó con fuerza. Miguel, sin pensarlo dos veces, comenzó a caminar hacia la serpiente. Su mente corría, un plan, un enfoque, una estrategia podían marcar la diferencia entre vida y muerte. El primer paso se sintió casi como una traición a su propia inseguridad, pero era necesario. Desnudó su valía en su interior, desde los días en que ayudaba a su abuelo a cargar el ganado hasta cuando se veía corriendo con Luz por los campos. No podía dejar que el legado familiar se derrumbara ante sus ojos. Su determinación crecía a medida que visualizaba la escena. Miguel, apoyado en un pilar de fuerza mientras todos los murmullos de desdén se desvanecían como la niebla al sol. Mientras avanzaba, su mirada se fijó en las escamas brillantes de la serpiente, en la forma en que se enroscaba alrededor de Luz. Cada movimiento de la bestia parecía desafiarlo, retándolo a dar un paso atrás. Añadió en su mente la voz de la anciana sabia, recordándole que los grandes miedos estaban hechos de pequeñas decisiones. Con una calma que sorprendió incluso a su propio ser, se dobló para recoger una rama robusta del suelo. No era solamente una vara, en sus manos se convertía en símbolo de resistencia, un testamento de su amor por Luz. Su estrategia se clarificó, un golpe rápido para distraer y, en ese momento de confusión, liberar a su vaca de la trampa mortal.
cada latido del corazón se transformó en un latido de determinación. Sin embargo, la lucha interna persistía, ¿y si fallaba? Las dudas fueron ahogadas por un profundo aliento. A veces, el verdadero valor es simplemente avanzar a pesar del temor. Cuando llegó al rango de acción, la serpiente, que parecía fértil en intimidación, vio su acercamiento y giró su mirada hacia él. Miguel se sintió pequeño frente a la enormidad del reptil, pero se centró en Luz, cuya mirada implorante le transmitió la necesidad de confianza, de acción decidida. Un grito resonó desde lo profundo de su ser mientras levantaba la rama y golpeaba la cabeza de la serpiente. El impacto fue tan seco como la astilla de un tronco, y para su asombro, la pitón se apartó, liberando a Luz por un instante. Miguel, con el tiempo a su favor por ahora, se lanzó hacia la vaca, entrelazando sus brazos en un intento desesperado por arrastrarla lejos del peligro. Sin embargo, la lucha apenas comenzaba. La pitón, enfurecida, se volvió rápidamente hacia él, sus ojos brillando con un peligro latente. Miguel sintió como la adrenalina escapaba por sus poros, no había vuelta atrás. Momentos de duda se desvanecían, mientras su instinto de protección se alimentaba de la inminente tragedia que acechaba su hogar. Haciendo un cálculo mental, desarrolló un nuevo enfoque. Sabía que el poder de la estrategia se medía en momentos de crisis. Mientras la serpiente avanzaba, una nueva revelación surgió en su mente. Si lograba traspasar los límites del miedo y conectar con su propia resiliencia, tal vez pudiera diseñar una salida no solo para él, sino también para Luz. El destino como agricultor, protector y guerrero estaba a unos pasos de desvelarse, y la tormenta que se desataba en su interior no cesaría hasta que la verdad sobre su valentía se manifestara. Con esta resolución palpitante, Miguel tomó una respiración profunda y se preparó para el enfrentamiento definitivo, sintiendo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero el eco de la pitón arremetiendo entre los árboles resonaba con un terrible aviso: el combate real apenas comenzaba, y la reafirmación de su legado dependería de su próximo movimiento. Miguel no podía permitirse titubear. La serpiente avanzaba con una voracidad palpable, y él sabía que cada segundo contaba. Con su respiración contenida, recordó las enseñanzas de su abuelo sobre la naturaleza, sobre los ciclos de la vida y la muerte, y cómo cada ser tiene su lugar en el mundo. Esa sabiduría había sido un faro en su vida, pero en ese momento, se trataba de una lucha por la supervivencia. El primer impacto había funcionado como un destello de esperanza, pero el feroz destello del miedo seguía acechando en la sombra. En su mente, las imágenes de otros desafíos que había enfrentado se mezclaban en un torbellino de recuerdos. El desahucio del campo familiar, el desánimo ante las críticas, las largas horas bajo el sol, cada último esfuerzo había edificado a Miguel, mientras que ahora, esa fortaleza debía materializarse en acción. La pitón se movía en un ballet amenazador, como si disfrutara de su temor, como si supiera que la lucha iba más allá de un simple enfrentamiento físico. Era una batalla psicológica en toda regla. Miguel se trasladó de pie en pie, calculando su próximo movimiento. La rama que sostenía no era solo un arma, representaba su cambio interno, la transición de ser un simple agricultor al guerrero que siempre había llevado dentro, uno que podía enfrentarse a lo que parecía inamovible. Mientras intentaba prever el siguiente movimiento de la serpiente, su mente empezó a trazar nuevas estrategias. Decidió que debía aprovechar sus conocimientos sobre el entorno. Con un rápido vistazo, identificó los arbustos densos al lado de su hogar. ¿Y si pudiera llevar a la serpiente hacia allí? La vegetación cerrada podría confundir a la bestia, cediéndole una oportunidad para alejar a Luz del peligro. Con cada paso que daba, se sentía más seguro de sí mismo. No solo estaba protegiendo a Luz, sino también defendiendo su historia, su legado. Con una vocecita interna resonando más fuerte que el miedo, se empoderó con determinación: no voy a dejar que esto me detenga. Era un mantra en el que podría apoyarse para mantener sus nervios bajo control. Avanzó hacia la serpiente, gritando con todas sus fuerzas. Este desafiante grito no solo buscaba asustarla, era el eco de todos sus fracasos y miedos confrontados. La pitón, intrigada y confundida por su ataque frontal, comenzó a cambiar de dirección, acercándose hacia la parte baja de la casa, en la dirección de donde había visto el denso matorral. El corazón de Miguel latía con fuerza, impulsado por la adrenalina. Por un momento, el tiempo pareció ralentizarse, como si el mundo se hubiera detenido para observar su transformación. No era solo un joven agricultor asustado, se había convertido en un hombre decidido a rescatar a su compañera. Sin embargo, justo cuando parecía que había tomado el control de la situación, lo que Miguel no anticipó fue una sorpresa aún mayor. La serpiente, en su cambio de dirección, dejó caer su peso hacia atrás, y en un movimiento rápido, retrocedió,
atacando de nuevo con una rapidez escalofriante. La tierra tembló a su alrededor, pareciendo desafiar la realidad de su rescate. En ese momento, un aplastante golpe de realidad lo abrumó, había apenas comenzado a enfrentar su propio miedo, y el verdadero reto estaba aún por llegar. Con su corazón en un puño, Miguel se preparó para cambiar de táctica de nuevo. ¿Podría su valentía ser suficiente para doblegar a esta criatura? ¿O sería su resolución puesta a prueba de una manera que jamás imaginó? La respuesta estaba a la vuelta de la esquina, y Miguel se dio cuenta de que esta lucha no solo definía su destino, sino que también revelaba lo que realmente era capaz de soportar. Pero, mientras la pitón giraba nuevamente en su dirección, el susurro del destino le hizo eco, el momento de la verdad estaba llegando, y haría falta más que valentía para salir victorioso. ¿Qué parte de sí mismo se vería obligado a descubrir en el combate inminente que se acercaba? Su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La pitón se abalanzó hacia él, y Miguel sintió que el tiempo se detenía una vez más. Con un instinto que no sabía que poseía, saltó hacia un lado, evadiendo el ataque, sorprendido por su propia agilidad. Sin embargo, el miedo no se desvanecía, persistía como un eco en su mente. Debía pensar rápido, no solo se trataba de luchar, sino de sobrevivir. Su cuerpo se movía, pero su mente rememoraba cada lección de su abuelo, cada historia sobre enfrentamientos en el campo, sobre cómo los hombres y animales lidiaban con sus temores. Sabía que no podía dejarse dominar por el pánico. La clave estaba en mantener la calma, así sus decisiones serían más efectivas. Con gran esfuerzo, Miguel enfocó su atención en la serpiente. Cada sutil movimiento de su cuerpo contaba. Como un artista del engaño, para aprovecharse de la inteligencia de la bestia, comenzó a rodearla lentamente, evitando que su mirada se posara en él. Necesitaba que la pitón se sintiera insegura, dándole esa ventaja que se convertiría en su salvación. La furia de la serpiente aumentó, izando en una especie de bailoteo desafiante. Mientras tanto, en su interior, Miguel reflexionaba sobre los desafíos que había enfrentado en su vida, la mudanza del campo familiar, las voces de desánimo, el rastro, las críticas que a veces aún lo atormentaban. Entendió que estaba en una encrucijada, a menudo había huido de los conflictos, pero hoy tenía la oportunidad de enfrentarlos. La pitón era un símbolo de todo lo que lo había limitado hasta ahora. En un instante de claridad, planeó su movida. El arbusto denso no solo serviría para distraer a la serpiente, sino que también lo ayudaría a convertirse en el cazador, en lugar de ser la presa. Después de un medido respiración, gritó una vez más, dirigió su voz hacia el matorral. «Vamos, ven aquí». Se sintió poderoso, estaba dirigiendo la situación y no permitía ser solo un espectador de su destino. La pitón, intrigada por el sonido, dio un paso vacilante, atormentada por el cambio de su ambiente. Ese momento de duda era lo que Miguel necesitaba. Con movimientos firmes, tomó impulso y corrió hacia el arbusto, ahora con la firme intención de encerrar a la serpiente. El suelo crujió bajo sus pies, pero su determinación levantó su espíritu a nuevas alturas. Se sentía invencible, y era la primera vez que veía su propia capacidad para convertirse en un guerrero en lugar de un simple agricultor. La batalla no era solo física, era una manifestación de todo su potencial escondido, una lucha por definir su identidad. Sin embargo, la pitón, aún confundida, volvió a centrar su atención en él. Miguel pudo sentirla midiendo cada paso, evaluando su próximo movimiento, como si se entendieran mutuamente. Era un partido de ajedrez mortal, y en ese silencio tenso, su mente lucubraba. Si logro atraerla lo suficiente, podría acorralarla, pensaba mientras se preparaba para el siguiente movimiento. La adrenalina corría por sus venas, una mezcla de temor y excitación. Esta no era solo una pelea por su vida, sino un momento clave en su viaje personal. ¿Defendería a Luz y se convertiría en el hombre que siempre había deseado ser? Con la mente ágil, tomó una decisión. Era momento de arriesgarse. La pitón apenas había regresado a una posición ventajosa, pero eso no lo detendría. Corrió de nuevo hacia el matorral, a punto de emprender una jugada audaz, cuando un grito desgarrador salió de su pecho, el sonido de todas sus esperanzas entrampadas en la lucha que estaba a punto de atravesar. ¿Podría transformar ese grito en una declaración de su destino? La batalla apenas comenzaba, pero Miguel ya sabía que la metamorfosis que estaba viviendo no era solo externa. Su vida cambiaría en el instante que tocara la serpiente o cayera por completo en su propia trampa emocional.
En medio de la lucha, descubrió que el verdadero desafío no era simplemente enfrentar a la serpiente, sino enfrentarse a sí mismo y a los miedos que habían permanecido ocultos demasiado tiempo. ¿Se atrevería a atravesar esa delgada línea que separa el miedo de la valentía? El aire se tornó denso con el olor de la vegetación y el sudor de su propio cuerpo. Cada músculo de Miguel vibraba bajo la presión de su lucha interna y externa. Avanzaba con un propósito renovado, la pitón entrelazándose como una sombra a su alrededor. El acto de sobrevivir no era solo una cuestión de regatear con la serpiente, era un baile con sus propios demonios, donde cada paso era un paso hacia adelante en su vida, un intento delicado de hacerse un nombre en un mundo que parecía haber olvidado su valor. En su mente, la figura de luz tejía una red de alegría y esperanza. Cada vez que la imagen de su madre acudía a su mente, la imagen de su pequeño pueblo, las risas y las enseñanzas de su abuelo lo impulsaban. Sabía que debía superar no solo la amenaza inmediata, sino los ecos de las inseguridades y las voces de desánimo que lo atormentaban. Si caía hoy, sería una derrota que se multiplicaría en cada aspecto de su existencia, en cada instante futuro en el que permaneciera asustado e inactivo, con el corazón latiendo con la fuerza de un tambor. Comenzó a hacer estrategias. La pitón, aunque rápida, era impredecible, su acción dictada más por instintos que por cálculo. Pero Miguel no era un simple espectador, estaba aprendiendo a ser un jugador en su propio juego. A medida que la serpiente se movía, él también lo hacía, creando una coreografía inquietante que lo acercaba cada vez más a su objetivo. Sentía que cuestionaba no solo a la serpiente, sino a sí mismo. ¿Quién eres, Miguel? ¿Qué has decidido ser? Se preguntaba mientras se preparaba para su próximo movimiento. Ninguna respuesta fuera de su control cambiaría lo que pasaba en ese instante crucial, debía convertirse en el protagonista de su historia. La lucha por su vida se transformaba en una lucha por su identidad y su propósito. Finalmente, tomó una respiración profunda y centró su mente en el arbusto que había elegido como su aliado. Cuando todo parece perdido, siempre hay un recurso que podemos utilizar, reflexionó. Recordó los relatos de su abuelo sobre la astucia de los animales, cómo podían girar una situación en su favor con el uso de su entorno. Era momento de aplicar esa lección. Miguel enfrentó a la pitón con la determinación renovada. Se agachó, simulando un paso temeroso hacia atrás, mientras mantenía la mirada fija en la serpiente. La pitón, interesada, se movió sin preaviso, una serpiente en busca de su presa. Sin embargo, él había anticipado el movimiento. Justo cuando la pitón se abalanzaba, él se apartó al lado, dirigiéndose al arbusto, creando una especie de trampa. Su cuerpo parecía flotar, la adrenalina lo alimentaba, y en ese instante se convirtió en un cazador. Un grito, esta vez no era de terror, sino de pura estrategia, resonó en la oscuridad. «Ahora», se dijo a sí mismo, y con una osadía que nunca había sentido, se lanzó hacia el arbusto. El roce entre su mano y la tierra le despertó una oleada de empoderamiento. Era un acto de decisión, una elección consciente de luchar por su libertad y su futuro. En ese instante, sintió que su vida podría cambiar. Pero mientras se movía, se percató de un leve sonido detrás de él. Algo más acechaba en la oscuridad. Mientras el aire se llenaba de incertidumbre, comprendió que la verdadera prueba no solo era la pitón, sino el peligro que acechaba en la sombra, un recordatorio de que los retos nunca llegan solos. En la búsqueda de su propio camino, Miguel se estaba transformando, pero ni él ni su historia estaban aún completos. ¿Podría desafiar a lo desconocido y convertirse en el hombre que finalmente quería ser? La realidad era que la complejidad de la vida siempre se presentaba de forma inesperada. Y en medio de aquel salto, Miguel no solo luchaba por su existencia, sino por la esencia misma de su ser. La tierra crujía bajo sus pies mientras Miguel se lanzaba hacia adelante, atrapado entre la adrenalina y la inminente incertidumbre. El sonido que lo había alertado detrás de él comenzó a intensificarse, y su mente se debatía entre seguir adelante con su plan o detenerse para enfrentar una nueva amenaza. Cada latido en su pecho resonaba con la misma seriedad que el eco de sus dudas más profundas. Estaba preparado para aceptar lo desconocido que lo acechaba. Con un rápido movimiento, Miguel se giró, en alerta máxima. La figura que emergía de la oscuridad no era otra que una segunda pitón, más grande que la primera. Su cuerpo se deslizó por el suelo como un río de escamas brillantes. La idea de ser superado por dos serpientes lo sumió en una oleada de pánico, pero al mismo tiempo, despertó algo profundo dentro de él. No podía permitir que el miedo lo controlara. ¿Qué harías si no estuvieras asustado?
Se preguntó mientras su cuerpo se tensaba, preparado para moverse. Entonces, recordó las historias de su abuelo sobre el valor de la astucia frente al peligro. En aquel momento, comprendió que necesitaba actuar, no solo sobrevivir, sino vencer a sus demonios internos que le susurraban que no era suficiente. Se sintió revigorizado, como si la esencia de su abuelo lo guiara. Miguel comenzó por trazar un plan. Usaría los elementos a su alrededor, el arbusto seguía ahí, un aliado inicial al que debía recurrir nuevamente. La primera pitón había distraído su atención, pero la segunda representaba un desafío mayor que no podía ignorar. La idea de moverse con intención, de crear un juego sin parangón, lo invadió. Con una estrategia innovadora, podría utilizar el mismo método que antes había sido exitoso. Se lanzó a un lado, casi como si quisiera parecer desinteresado, pero cada movimiento estaba cargado de cálculo. La primera pitón, confundida, lo observó, mientras su atención se volvía hacia la segunda. En ese instante crítico, Miguel despliega su truco, con una velocidad inusitada. Corrió en dirección opuesta a lo que las serpientes anticipaban, usando su conocimiento del terreno, se deslizó entre los arbustos para eludir su ataque. Sintió una mezcla de alivio y emoción a medida que sus pies encontraban el equilibrio entre el suelo firme y la incertidumbre de lo que vendría. El desafío comenzó a convertirse en algo más, no solo era un enfrentamiento físico, sino una lucha interna donde sus decisiones definían quién se estaba volviendo. La sensación de control fue creciendo a medida que se sacudía las dudas que tanto lo habían acosado. A medida que miraba hacia atrás, vio que las serpientes estaban enredadas, distrayéndose entre sí. Miguel respiró hondo, reconociendo el poder de su ingenio sobre la fuerza bruta. Aprendía algo más que solo cómo sobrevivir, estaba descubriendo un lado de sí mismo que no sabía que existía, una parte que no se rendiría sin luchar. Pero entonces, un movimiento brusco lo sacó de su contemplación. Las serpientes finalmente unieron fuerzas, sus ojos fijos en él con un brillo amenazante. La furia de su travesura se transformó en un rugido visual, convirtiendo el peligro en una danza mortífera. Miguel se encontró ante una elección crucial, una que predecía el tipo de hombre que estaba destinado a ser. ¿Escapar o enfrentar? Reflexionó, mientras el sudor comenzaba a escurrirle por la frente. Sabía que esta dualidad no solamente encarnaba a las serpientes, sino su propia vida, una vida en la que podría cruzar el umbral del miedo o caer nuevamente en la oscuridad. Con la adrenalina poderosa fluyendo en sus venas, el camino a seguir se dibujaba ante él con una claridad desgarradora. La decisión se aproximaba, palpable. Y mientras el peligro aumentaba, también lo hacía su determinación. Estaba a punto de descubrir el verdadero significado del coraje, pero el destino tenía más sorpresas reservadas. Un estruendo resonó en la selva, y la tierra tembló. Podía sentir que lo inesperado pronto llegaría a cambiar su curso por completo. Miguel sentía como la tensión en el aire se intensificaba. El estruendo reverberó a través de sus huesos, y el movimiento de las serpientes se detuvo por un instante, como si ellas también esperaran una señal. La selva, siempre viva y vibrante, se convirtió en un escenario del que él no era solo un testigo, estaba destinado a ser un jugador activo. Sin embargo, el temor lo atravesaba con la misma rapidez que una flecha, instándole a encontrar una solución. Esto no se trata solo de supervivencia, se dijo a sí mismo mientras su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué quería realmente demostrar? ¿A quién estaba desafiando? Aquella introspección lo llevó a una conclusión poderosa. No era solo una batalla física con las serpientes, era una búsqueda personal de su propio valor y habilidades. Así que, en lugar de dejarse llevar por el miedo, decidió canalizar esa energía en algo productivo. Estableciendo su postura, comenzó a observar atentamente los movimientos de las pitones. Cada escamas brillando en el sol era una lección en paciencia y estrategia. La nueva decisión se cimentó en su mente, no solo iba a huir, iba a ser proactivo. Con cada respiración, Miguel visualizaba cómo el entorno podía ser su aliado y no solo un mundo por el que debía navegar. Tomó un momento para evaluar el lugar. A su alrededor había troncos caídos, ramas secas, un pequeño arroyo que serpenteaba y algunos arbustos densos. El aire estaba cargado de posibilidades, y su mente comenzó a trabajar. ¿Y si podía usar el arroyo para confundir a las serpientes? Si lograba llegar a la margen del agua, las pitones tendrían dificultades para seguirlo, dado su contexto de caza. Mientras la adrenalina bombeaba, Miguel dejó de lado el pánico. Se movió suavemente, deliberada y estratégicamente, hacia el arroyo, alentado por la idea de convertir el miedo en acción. Al llegar, saltó hacia el borde,
el frío del agua le dio un breve respiro y claridad. Puso un pie en la corriente, sintiendo el impulso de fluir con ella. En ese instante, comprendió que el arroyo era más que una vía de escape, simbolizaba su disposición a abrazar lo inesperado, a adaptarse y a cambiar. Las serpientes, que habían estado atentas en su búsqueda, se adentraron tras él, pero Miguel había anticipado su reacción. Con un movimiento rápido, tomó algunas piedras del lecho del arroyo y comenzó a lanzarlas contra las serpientes, provocando un estallido de ruidos que las confundió temporalmente. La incertidumbre en el comportamiento de los depredadores lo llevó a sentir la satisfacción de la estrategia y la astucia. Cada piedra era un grano de confianza que sembraba en su autoconfianza. Era consciente de que esta acción no era solo defensa. Era un paso hacia su autoafirmación y libre pensamiento. Las pitones, ahora visibles, se retorcían con frustración, luchando por localizar una ruta hacia él. Este momento de conexión con su intuición lo empoderaba. Miguel se sentía más fuerte, capaz de enfrentar no solo a sus pretensos enemigos en este entorno hostil, sino a la autoduda que tanto lo había limitado en el pasado. Sin embargo, en medio de su renovado sentido de control, una sombra cruzó su mente. La idea de que su valentía podría llevarlo a un camino inesperado lo inquietaba. Podría haber algo aún más peligroso esperando en la selva, algo más que meras serpientes. Mientras contemplaba su siguiente movimiento a lo largo de la orilla, un repentino brillo en el arbusto cercano captó su atención. Era un objeto que rechazaba ser ignorado, algo que podría cambiar el rumbo no solo de su lucha con las serpientes, sino de su propia vida. En un impulso decidido, se dirigió hacia el misterioso destello, sin saber que lo que encontraría allí sería la clave para enfrentar sus propios miedos. La selva parecía susurrarle que el verdadero desafío estaba por venir, y Miguel estaba a punto de descubrir hasta dónde podría llevarlo su valentía. La luz del sol se filtraba a través de la densa maleza, creando un parche lumínico que iluminaba el arbusto donde había destellado el objeto. Miguel se acercó con cautela, su respiración era medida, impulsada por una mezcla de curiosidad y prudencia. Algo dentro de él palpitaba con la urgencia de descubrir lo que había allí, pero también era consciente de que cada paso podría desencadenar una reacción imprevista. Con manos temblorosas, apartó las ramas y encontró un antiguo cuchillo, su hoja opaca y desgastada, que parecía haber visto mejores días. Pero en ese momento, lo que importaba era que era una herramienta, una posible extensión de su voluntad para enfrentar el peligro. Era el tipo de objeto que podía equilibrar la balanza entre ser cazador o presa, y pensó en cómo podría utilizarlo no solo para defenderse, sino para transformar aquella experiencia en algo significativo. Al sostener el cuchillo, sintió un nuevo peso en sus manos, pero no lo pensó como una carga. En su mente, se convirtió en un símbolo de autoeficacia. Fue en ese instante de introspección que reflexionó: puedo controlar mi destino. Su miedo, antes omnipresente, comenzaba a diluirse en este nuevo canal de poder. Sabía que no solo estaba luchando por sobrevivir, sino que se preparaba para dejar de ser un mero espectador de su vida. Reevaluando su estrategia, Miguel entendió que había un camino a seguir. No era suficiente con mantenerse alejado de las pitones, debía desafiar su posición. Se ató con un trozo de liana el cuchillo a su pierna, asegurándose de tenerlo listo cuando lo necesitara. Este gesto le brindó confianza y determinación. En su mente, la selva que antes solo reseguía peligros era ahora un campo de oportunidades. Con el cuchillo a su lado y el arroyo a su espalda, el sonido de la serpiente usurpó su atención de nuevo. De repente, la caza parecía más real que nunca. Las pitones, al verse frustradas en su búsqueda, comenzaron a deslizarse a lo largo de la orilla, a medida que Miguel sentía que la tensión era palpable en su piel. La lucha no solo era física, era una confrontación de su espíritu. Sería capaz de escapar no solo física, sino emocionalmente también. Al darse cuenta de cómo podía utilizar su entorno, Miguel comenzó a pensar en una trampa. Si lograba atraer a las serpientes a un lugar donde estuvieran desventajadas, podría volver la situación a su favor. La idea se asentó claramente en su mente como un plan de ataque, le dio un propósito renovado. Recogió más piedras y se movió para crear un pequeño alboroto aguas arriba, lanzando rocas al agua mientras se sumergía en la creación de una distracción sonora. Mientras se movía, su respiración se convirtió en un mantra interno, un recordatorio de su transformación. Se estaba colocando a sí mismo en el centro de una narrativa que anteriormente había sentido que le era ajena. Ahora, el relato era suyo. Con cada piedra que caía al agua, se sentía como el escritor de su propia historia de superación. De repente, un grito desgarrador resonó en la distancia, interrumpiendo su plan y su concentración por completo.
Miguel sintió que su corazón se detenía un momento. Conocía aquella voz, era su hermana, Clara, quien había ido a buscarlo a la selva. Enfrentar nuevas serpientes o criaturas invisibles no era más aterrador que la posibilidad de que estuviera en peligro. La realidad de su vínculo se precipitó en un torrente visceral de desesperación y urgencia. Miguel se percató de que el desafío ante él no solo presentaba un peligro para él, sino también para aquellos que amaba. La visión de su hermana atrapada en problemas lo sacudió, redoblando su determinación. La selva habría de ser testigo de su valentía. Sin pensarlo dos veces, giró sobre sus talones, decidido a encontrar a Clara y descubrir qué más peligros aguardaban en las sombras. La valentía que había comenzado a brotar en él ahora era un fuego que no podía detenerse. Con el cuchillo en la mano y su estado de alerta al máximo, emprendió la carrera a través de la selva, sintiendo cómo el destino y sus muertes se entrelazaban. El verdadero reto no solo sería enfrentar las serpientes, sino también la potencial pérdida de lo que le era más querido. La selva resonaba con la promesa de peligros desconocidos mientras Miguel emprendía un camino que transformaría no solo su destino, sino también la naturaleza de su relación con el mundo. ¿Qué cosas escalofriantes le esperarían a cada paso? Estaba decidido. Miguel había dejado atrás las dudas y el miedo paralizante que solían obstaculizar su juicio. Cada paso resonaba con firmeza en el suelo cubierto de hojas, su instinto lo guiaba mientras buscaba a Clara, quien se había convertido en el faro de su vitalidad en medio de la selva implacable. El cuchillo, por su parte, no solo era un arma, simbolizaba el nuevo propósito que había encontrado, luchar, no solo por su supervivencia, sino por la de su hermana y por sí mismo. Mientras corría, su mente se debatía en un laberinto de pensamientos. ¿Cómo llegó Clara aquí? ¿Y qué la había llevado a gritar? La culpa comenzó a filtrarse en su mente, había sido irresponsable al aventurarse solo. Esa reflexión lo hizo acelerar el ritmo, el miedo no lo apresaba sino que lo empoderaba. Tenía que encontrarla, tenía que absorber cada fragmento de energía que el entorno le ofrecía. Al pasar junto a unos arbustos, se preguntó si había actuado sin pensar al dejarla atrás. Por primera vez, se sintió plenamente consciente de la conexión que existía entre ellos. El lazo que compartían no era solo familiar, era una red de confianza y amor que había crecido durante años. Esa red lo empujaba hacia adelante, alimentando sus ganas de enfrentarse a lo desconocido. Continuó corriendo, la selva ahora parecía un rompecabezas hostil, lleno de intrigas y peligros amenazantes. En su mente, Miguel delineaba posibles escenarios. Si Clara estaba en peligro, tendría que enfrentarse a la serpiente, pero, ¿y si había algo más? La idea de las pitones lo perseguía. Tenía que ser cauteloso, cada movimiento contaba. Así, concentró su energía en la búsqueda de un camino menos obvio. Las altas hierbas ofrecían un velo de cobertura, pero también un laberinto en el que podría perderse. Miguel se detuvo un momento, llevando una profunda respiración. Recordó los consejos de su padre sobre la naturaleza: cuando te sientas perdido, escucha. Escucha a tu alrededor. Con esa filosofía en mente, se aferró a sus sentidos y dejó que la instintiva sabiduría de la selva lo guiara. El próximo grito de Clara resonó, nítido y claro esta vez, como un eco de su propia desesperación. La urgencia se disparó en su pecho, y con su cuchillo bien afianzado, se lanzó en dirección al sonido. Al llegar a un claro, vio a su hermana a una distancia corta, atrapada por una cerda serpiente que parecía dispuesta a culminar su ataque. La escena se desplegó ante él como un cuadro dantesco. Miguel sintió su estómago retorcerse, pero no había lugar para la indecisión. La determinación tomó el control de su cuerpo, su mente se centró en el objetivo: liberar a Clara. Con las piernas temblorosas, avanzó despacio, calculando cada movimiento. Sería un acto de precisión, no podía permitirse un error. Un círculo de adrenalina lo cubría mientras planeaba el lanzamiento de una piedra para distraer a la serpiente. Con el cuchillo en la mano, un símbolo de su nueva fortaleza, se hizo a la idea de que estos momentos definirían quién sería a partir de entonces. De repente, un crujido detrás de él lo alertó. Sin darle tiempo a procesar, giró, apenas viendo siluetas rápidas moverse entre la maleza. Junto a su hermana, lo que antes había sido un simple encuentro ahora se tornaba en un desafío monumental. Se dio cuenta de que este no era solo un momento de rescate, era una prueba de su valor, una confrontación consigo mismo. Miguel sintió que, al desenfundar el cuchillo, no solo se preparaba para defender a Clara, sino para desafiar su propia vulnerabilidad.
El destino exponentía una pugna entre el miedo y el empoderamiento, y él sabía que el momento había llegado. Sin embargo, justo cuando se disponía a actuar, una sombra masiva cubrió el claro, revelando lo que podría ser su mayor desafío. La selva vibraba, y Miguel se dio cuenta de que en esta escena de rescate y valor, su vida podía cambiar para siempre. Sería capaz de seguir adelante, no solo una vez más como Salvador, sino como el hombre que finalmente había ¿comenzado a comprender su propia esencia? Mientras la sombra se desvanecía, Miguel vio cómo la figura de su padre emergía entre la niebla del bosque. En su rostro se dibujaba una expresión de profundo orgullo y amor, como si estuviera allí para recordarle lo que realmente era. La imagen del hombre que siempre había admirado le infundió una furia renovada. Miguel se dio cuenta de que no estaba solo en esta batalla. El legado de valentía corría por sus venas, la lucha no era solo por su vida, sino por la vida de su hermana y su propia identidad. Con el cuchillo en mano, un símbolo de todo lo que había aprendido, Miguel se lanzó hacia la pitón que mantenía a Clara cautiva. En su interior, el miedo se había transformado en determinación, una corazonada de que aquellos momentos podrían definir no solo su destino, sino también la percepción que tenía de sí mismo. Decidido a demostrar su valor, levantó el cuchillo como un guerrero, listo para atacar. La pitón se dio cuenta de su presencia y giró su mirada amenazante hacia él, pero Miguel, en vez de retroceder, avanzó con firmeza. «No te atrevas a tocarla», gritó, su voz resonando con el eco de sus ancestros. En ese instante supo que sus palabras llevaban consigo una fuerza que iba más allá de la carne y los huesos. Era el grito de un hombre que había encontrado su voz, que finalmente se enfrentaba a sus propios miedos. El próximo movimiento fue rápido. Miguel lanzó el cuchillo hacia la pitón, el punto de mira claro. No se trataba solo de un intento manifiesto de herir, sino de transformar ese miedo entumecedor en una afirmación de fuerza. La hoja brilló un instante antes de encontrar la carne escamosa. La serpiente soltó a Clara, su grito ahogado lleno de sorpresa y furia. Miguel no se detuvo, debía aprovechar la oportunidad. Corrió hacia su hermana y la abrazó, ambos sintiendo la fuerza de la conexión que habían compartido toda su vida. Mientras Miguel y Clara se retiraban, la carta del destino se reescribía ante sus ojos. Aquella pitón, que antes le había devuelto miedos y dudas, ahora representaba el catalizador de su transformación. Aquel enfrentamiento lo había obligado a desafiar no solo al enemigo externo, sino también a aquel que había permanecido oculto en su interior. Nunca había sentido una confianza tan profunda, una seguridad que trascendía el momento presente. Al salir del bosque, el sudor perlaba su frente, pero el peso que una vez llevó sobre sus hombros se había desvanecido. Él ya no era el joven agricultor que temía el juicio ajeno. Miguel había demostrado que era capaz de enfrentar al mundo, y de hacerlo por amor a su familia. Ahora sabía que su valor no estaba en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de enfrentarlo. El regreso a la granja no sería solo un retorno, sería un nuevo comienzo. La luz del sol atravesaba las nubes, llenando el paisaje de colores vibrantes. Miguel miró a Clara, quien sonreía con gratitud, su confianza en el visible. La vida prometía ser aún más intensa, con desafíos que serían superados uno a uno. Desde ese día, Miguel no solo sería conocido como un agricultor, se convertiría en el protector de su familia, un guerrero que abrazaría las adversidades con determinación. La realidad de su legado brillaba ante él, no tenía miedo de mirar hacia el futuro, un futuro que él mismo había forjado gracias a su transformación. Su viaje de autodescubrimiento lo había llevado a un estado de fortaleza, crecimiento imposible de ignorar. Miguel, liberado del yugo del miedo, sabía que estaba preparado para los retos que la vida le presentara. Era el momento de avanzar con paso firme y sin mirar atrás, sabiendo que la vida se construía un día a la vez. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta historia de superación. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para ayudar al algoritmo a difundir estas narrativas inspiradoras. Comenta tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.